So we have quite a few interesting questions to do, Vale. and I'll try to get through quite a few of them. Tenemos unas cuantas preguntas interesantes que ver y voy a intentar ver el máximo posible hoy. We're into a new year, so new beginnings in all kind of ways. Estamos en un año nuevo, así que hay nuevos comienzos de diferentes maneras. The chaos of samsara continues. El caos del samsara continúa, That's never going to be new and fresh. que nunca va a ser nuevo o fresco. So our issue is always not to get distracted by the busyness which is all around us. Entonces, lo que nos ocupa es no distraernos por toda esta ocupación que nos rodea, toda esta agitación que nos rodea. Okay, so the first question is, should we be doing a yidam practice as well as Padmasambhava practice? La primera pregunta es, ¿deberíamos hacer una práctica del yidam además de la práctica de Padmasambhava? So, well, Padmasambhava can be a yidam practice. Bueno, pues Padmasambhava puede ser una práctica de yidam. Yidam means the deity which your mind is going to depend on and rely on. Yidam quiere decir la deidad sobre la que tu mente pues va a depender o en la que va a confiar. Although there are many different Dharma teachings, Aunque hay muchas enseñanzas del Dharma, our time is short. nuestro tiempo es corto. Just keeping life together in the modern world takes up a lot of energy. Simplemente mantener nuestra vida en este mundo moderno ya nos toma mucha energía. So the yidam is a practice where you unify your mind with the deity as a way of recognizing the true status of your own mind. Y el yidam es una práctica en la que tú unificas tu mente con la de la deidad para despertar a la realidad de tu propia mente. In terms of the yidam practice, the main focus is on, firstly, in a dualistic way, receiving the blessing of the yidam. En términos de la práctica del yidam, pues primero pues, se tiene una bendición dualista del yidam, de la deidad. And secondly, completely identifying with the yidam so that every experience becomes inseparable from the yidam. Y a continuación, pues te identificas con el yidam de manera que te vuelves inseparable y And then todo thirdly, lo to que te be pasa. able to dissolve everything which is inseparable from the deity into the ground openness. Y en tercer lugar, ser capaz de disolver todo lo que te pasa en la base de la deidad, en la apertura y la vacuidad de la deidad. So the yidam or Padmasambhava, these are methods by which we realize or we awaken to the fact that there are no separate entities at all. Entonces, yidam, la práctica del yidam o Padmasambhava son prácticas con las que los que nos damos cuenta de que no existen entidades separadas en absoluto. What we experience is the radiance of the mind. Lo que experimentamos es el resplandor de la mente. So that's explained in so many books and so many texts. The main thing to begin with we need is devotion. Y eso se explica en un montón de libros, en un montón de textos. La cuestión principal, lo que se necesita es devoción. Every day you have many encouragements to take life seriously, to believe in the power of real objects outside yourself. Cada día nosotros tenemos muchos estímulos para creernos en la vida de verdad, en que lo que está pasando alrededor de nosotros es real, para tomarnos la vida muy en serio. So this is our luck. We are born in a culture which is very materialistic.
Y esa es nuestra suerte. Hemos nacido en una cultura que es muy materialista. So the Yidam allows us to focus our mindful attention with the emotional strength of devotion in order to antidote the power of duality. Y el Yidam nos permite enfocar nuestra atención, nuestra energía a la deidad para no desviarnos y atender a las cosas de la vida cotidiana como si fuesen reales. The next question is, can you explain the Candrocagian church? La segunda pregunta, la siguiente pregunta es, ¿puedes explicar el Kandro Kechunche? There are many churd or cutting practices. Hay muchas prácticas chud o prácticas de cortar. The Candrocagian is a very famous one from Jigme Lingpa. Kandro Kechun es una muy famosa de Jigme Limpa. The function of the churd is to cut off or sever or separate you from your attachment to the body. La práctica del chud es el separarte, el ponerte diferente de tu In experiencia del particular, cuerpo, de tu apego al cuerpo. the self-cherishing, the way we protect our body as being something very special. En particular, el querer tu propio cuerpo, cómo tú te separas y te consideras a ti como alguien muy especial. The problem here is the sense of the body being a thing. El problema aquí es de la sensación de que el cuerpo es una cosa. We're going to die. Vamos a morir. The mind will leave the body. La mente abandonará el cuerpo. Our life began with our mind in the form of a condensed consciousness entering into the male and female essences of our parents. Nuestra vida comenzó con con nuestra mente condensada que entró en las esencias masculina y femenina de nuestros padres. Our life is dependent on movement, on energy, on pulsation. Nuestra vida depende del movimiento, de la energía, de la pulsación. And yet it's very tempting to think of my body as something that I have. Y, sin embargo, es muy tentador pensar en mi cuerpo como si fuese algo que yo poseo. So the body is a very important site for opening oneself to be the instantly presencing energy which is co-emergent. That is to say, subject and object arise together. Y el cuerpo es un lugar muy importante en el que ver esa coemergencia instantánea de sujeto y objeto que surgen a la vez a cada momento. You live in a field of unfolding experience. Vives en un campo de despliegue de If you experiencia. bend down to tie your shoelaces, a whole new world of the carpet or the floor is revealed to you. Si tú te inclinas a atarte los zapatos, un enorme mundo nuevo se despliega ante ti de la alfombra, por ejemplo. As you turn your body, you see something new, something new. It's not that I see these things in a different way. Y a medida que te giras, pues ves algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y no es que yo vea las cosas de una manera diferente, Rather, it's that my projection of thingness, my belief in substantial entities, cuts this embodied aspect of the world off from all the other aspects of the world. sino que más bien mi manera de verme, mi creencia en la reificación, en que existen las cosas, separa mi cuerpo de las otras cosas aparentemente externas en el mundo.
We take food and liquid in from the environment. We breathe in, breathe out, and our bodies are constituted of the same elements and ingredients as the things around us. Incorporamos comida y líquidos a nuestro cuerpo y respiramos, inhalamos y exhalamos, intercambiamos. Estamos constituidos por los mismos elementos y por los mismos ingredientes que There are todo many el mundo. aspects in this church practice, but the central point is always Hay muchos aspectos en esta práctica del Chod, pero to free us from the fused identification with this, our present body. la más importante es la de liberar nuestra identificación con este cuerpo presente nuestro. Between being overprotective of our body and the other extreme of being an ascetic and punishing the body. Entre los dos extremos de ser sobreprotegedor de nuestro cuerpo o un asceta y mortificar nuestro cuerpo, the middle way is to be present with the body as the ceaseless flow of experience. el camino medio es estar presente con el cuerpo como el flujo incesante de experiencia. In the pure Sambhogakaya realm of the world that you inhabit, your body is the Nirmanakaya moving as energy in the field of energy. En el mundo puro de Sambhogakaya en el que habitas, tu cuerpo es el Nirmanakaya, que es la energía condensada que se mueve con el resto de Simply energía. how it is. Y eso así es simplemente como es. But the truth of our own presence is hidden from us by our own belief in being some substantial entity. Pero la verdad de nuestra presencia, la verdad de cómo nosotros somos, está oculta a nosotros por nuestra creencia en ser una entidad separada. So that is what the church practice is designed to cut through. Y eso es lo que la práctica Chöd está diseñada para cortar a través de eso. So this is quite a long question. Somebody who has been able to take some time out so that they don't have to work for a period of time and they can just devote themselves fully to the practice. Bueno, pues esta es una pregunta bastante larga. Es alguien que ha podido tomarse un tiempo un tiempo aparte para dedicar bastante a la práctica, para dedicarse bastante a la práctica. And they've been focusing on resting in open awareness. Y han estado centrados en descansar en la presencia abierta. And they trust this open presence of awareness. Y confían en esta presencia abierta. So what they want to know is, should they start to look for a job or to trust that all that is needed will arrive? Y la pregunta es, ¿deben empezar a buscar un trabajo o confiar en que todo lo que se necesita va a proveerse? I don't know what country the person who wrote this was living in, but generally speaking, modern life is quite punishing if you have extreme poverty. Yo no sé en qué país vive la persona que ha escrito esto, pero desde luego la vida moderna castiga mucho a las personas que viven en la pobreza extrema. To work, to earn money. La mayoría de nosotros tenemos que trabajar para ganar dinero. But of course, our central understanding is not to go into polarities. Pero por supuesto, el entendimiento central aquí es no entrar en polaridades. Retreat is good, working is bad. El retiro es bueno, el trabajo es malo. Work means subject moving in a world of possibilities. El trabajo significa un sujeto que se mueve en un mundo de When posibilidades. you work in an office or a shop or a factory,
Tanto si trabajas en una oficina, o en una tienda, o en una fábrica. Moment by moment, your posture, your gesture, your tone of voice is being attuned into interaction with objects, whether they're heavy or light, or people. A momento, tu voz, tu cuerpo, tu gesto se adecúa para encajar con la gente que te encuentras, sea de una manera o sea de otra, con cada situación. Sometimes it seems that we're in charge of the situation, we're making things happen. A veces parece que estamos a cargo de la situación y que estamos consiguiendo que sucedan las cosas. At other times, there are deadlines we have to meet, and so we are the servant of particular kinds of tasks. Y en otros momentos, pues hay fechas claves que debemos cumplir y entonces somos los sirvientes de determinadas tareas que hemos de realizar. In any situation, all we have is energy moving in a field of energy. En cualquiera de todas estas situaciones lo que tenemos es energía que se mueve en un campo de energía. Energy has many flavors like happy, sad, tired, energized, Ah, excited, depressed. la energía tiene muchos sabores como feliz, triste, energetizado, deprimido. These arise and pass as in the various movements of how we participate. Y estos surgen y pasan dentro de los diversos movimientos en los que nosotros participamos. So it's important to find some time to sit and to try to be with your naked mind itself. Entonces es importante encontrar tiempo para sentarte y estar con tu mente desnuda, con tu mente en sí, And to see that everything is arising as the movement of energy in the space of the mind. y ver que todo lo que surge es movimiento, energía en el espacio de la mente. And then going to work is simply an extension of being present with the unfolding of energy. Y entonces ir a trabajar es una extensión de esa expresión del despliegue de la energía. Although Rigpa awareness, the mind itself never moves, Aunque Rigpa, esta presencia, la mente en sí, nunca se mueve, we are the movement of the mind. nosotros somos el movimiento de la mente. So if you recognize your ground is the open, empty essence, Entonces, si tú reconoces que tu base es esa your field esencia is the abierta ceaseless clarity of the unfolding of the energy of rays of light and sound and so on, y el campo es ese despliegue incesante de rayos, de luz, de energía, de sonido, etcétera, and that your embodied presence is the ceaseless flow of kindness or responsiveness or communication, y que tu cuerpo, tu presencia corpórea es el flujo de la amabilidad o de la capacidad de respuesta o and this de, is, as the o de la text says, all conectividad. pervading. Y esto lo impregna todo, como se dice, lo impregna todo. So if you're going to work, you might have to get in a car or go on a bus or walk or cycle. Y entonces, si vas al trabajo, pues igual tienes que montarte en un coche o en un autobús o ir andando o en bici. Many different visions arise in front of you and all around you. O muchas visiones surgen delante de ti y alrededor de ti. Many different sounds, excuse me, of traffic and children and dogs. Muchos sonidos diferentes de los niños, de los And all perros, of del this tráfico. you are with. Y con todos ellos tú estás. So when you're present, you are constantly refreshed in this ceaseless flow of bright experience. Y entonces cuando tú estás presente, tú estás constantemente refrescado con este flujo de la experiencia, este flujo incesante. Of course, we have our own habit formations.
Por supuesto, tenemos nuestras propias formaciones habituales. Generally speaking, if possible, it's good to have an occupation where you feel that you are expressing your optimal capacity. Hablando de manera general, es bueno tener una ocupación en la que tú puedas, pues, expresar tu capacidad máxima. If Pues, you face too many obstacles and you feel disheartened and unhappy at work, and that mood is with you all the time, then meditation is likely not to be strengthened by your engagement in the world. entonces, pero si tú tienes muchos obstáculos, si tú te sientes desalentado o con muchos problemas en tu trabajo, pues entonces, y eso es habitual, pues entonces la práctica de meditación puede que no se vea reforzada por tu presencia en el mundo, por tu If we participación en el are despliegue del mundo. working in a way whereby the experience of contact with the environment is enlivening, then that's a very helpful support for seeing the co-emergent non-duality of experience. Pero si nosotros tenemos un trabajo en el que nuestra presencia, nuestra participación está llena de vida, pues eso es una ayuda muy útil para, para la meditación y para nuestra presencia abierta y espontánea en el mundo y para la práctica. If we're practicing according to the higher tantras or Mahamudra or Sokshen, it's very important not to insult the world. Si estamos practicando de acuerdo con los tantras más elevados o con Mahamudra o con el Dzogchen, pues es muy importante no insultar el mundo. If you think this is a terrible place full of problems, then you're settling yourself inside a judgment. Si tú te dices a ti mismo que esto es un lugar horrible, lleno de problemas, tú te estás estableciendo dentro de un juicio. Then you're in the kind of basic Dharma idea that you need to get out of samsara. Y entonces tú estás con la idea básica del Dharma, que es que tienes que salir del samsara. But in the higher tantras and Sokshen and so on, the way we get out of samsara is not to go somewhere else, but is to release ourselves from the dualistic judgment which polarizes samsara and nirvana. Pero en los tantras más elevados, en el Dzogchen y demás, la manera de salir del samsara no es irte a otro lugar, sino el liberarte de los juicios que discriminan entre el samsara y el nirvana. And the difficulties of life can be very helpful. Y entonces las dificultades de la vida pueden ser muy útiles. If you have a horrible boss, Si tú tienes un jefe horrible, you see this person is just rubbish. They shouldn't be in that post. y tú ves, esta persona es basura, no debería tener este puesto. When thoughts like that arise in the mind, Cuando surgen en la mente pensamientos como este, you have to see them arising in the mind. tienes que ver cuando surgen en la mente, tienes que ver cómo So this surgen en la is mente. a dance. This is a pas de deux, the particular energetic expression of the boss evokes in you these counter gestures of contempt and disgust. Y esto entonces es un baile a dos, en el que tienes el jefe que suscita en ti estos gestos y estos estados de ánimo y estos patrones de energía, esta respuesta tuya. Although it's difficult to believe, your horrible boss probably has some friends. Y aunque sea muy difícil de creer, tu jefe horrible probablemente tenga algunos amigos. Not everybody thinks he's horrible or she is horrible. No todo el mundo va a pensar que él o ella es horrible. So just by being aware of your intense opinions, you can see, oh,
I am shrinking my world. Entonces, siendo consciente, dándote cuenta de tus propias opiniones, es como llegas a ver que tú You encoges tu don't have mundo. to block the negative feeling which arises when you have to listen to your boss talking. No tienes que bloquear ese sentimiento negativo que surge cuando oyes a tu jefe hablar. The task is to allow it to arise and vanish. La tarea es permitir que surja y desaparezca. The boss is effortlessly unpleasant. El jefe es So desagradable sin without esfuerzo. attachment, without involvement, you allow the experience to go by. Y sin apego, sin aferramiento, tú permites que la experiencia llegue You y don't have pase. to over solidify your definite knowledge of who this person is. No tienes por qué solidificar tu conocimiento definitivo de quién es esta persona. So when you recognize that you're doing that, then you see, oh, this is attachment. Pero cuando tú reconoces que tú estás haciendo eso, pues tú te das cuenta. Eso es apego. This is something I am doing. Eso es algo que yo estoy haciendo. This is a pattern of interpretation arising in my mind and one I am familiar with. Este es un patrón de interpretación que surge en mi mente y es el patrón con el que yo estoy familiarizado. So if you stay present with whatever is arising in the moment without merging into it or rejecting it, you allow it to arise and pass. And then work is also part of your Dharma path. Entonces, si tú eres capaz de estar presente cuando eso surge, pues surge y pasa. Y entonces el trabajo se convierte en parte de tu camino del Dharma. Then there's another question regarding chud. Is chud different from the Christian idea of self-sacrifice? Entonces, otra pregunta sobre el chud es, ¿chud tiene algo que ver chud con la idea cristiana del sacrificio? It is completely different. Del autosacrificio, pues es completamente diferente. For the Christian, they sacrifice themselves. En el cristianismo se sacrifica uno a sí mismo. So the sacrifice comes on them. De manera que el sacrificio llegue sobre uno mismo. When you do chud, you eject your awareness from the body. Cuando haces chud, tú expulsas la presencia del cuerpo Into the form of the dakini. En la forma de la dakini. And she then chops up the body. Y ella entonces corta el cuerpo en trozos. At that point, the body is not yourself. Y en ese punto el cuerpo no es Or tuyo, no rather, eres the tú. body as the self is being sacrificed, but you as awareness are not the self. O más bien el cuerpo como un yo es sacrificado, pero la presencia como el yo no se sacrifica, así que permanece. Self is quite a complicated term. Entonces, yo es un término muy complicado. I am holding my pen. Yo sostengo mi bolígrafo. I am putting the pen down. Yo estoy soltando el bolígrafo. I is there referring to the site of an activity. Ahí yo se refiere al lugar de una actividad, al sitio donde se produce una actividad. Or I might say, I'm tired of life and I want to kill myself. O podría decir, estoy cansado de la vida y quiero matarme. Self there has a much more dense signification. Ahí el yo tiene una significación mucho más densa. Self is a way of referring to all that I am. I've had enough of being me. Ahí yo se refiere a todo lo que yo soy, es decir, que ya basta de ser yo. As if I am merged in this substantial
formation. It is who and what I am. Como si yo me hubiese fundido con esa formación. Eso es quién yo soy. Eso We es also lo que have yo the soy. idea of the self as a kind of soul or spirit, my true self. Y también tenemos la idea del yo como un alma, un espíritu, como mi yo verdadero. That true self could be taken as some substantial essence, Ese yo verdadero podría tomarse como una esencia sustancial which will continue as itself, que va, as a particular entity, que va a continuar como sí misma en la forma de una entidad en particular. but in Dzogchen we say the essence of ourself is emptiness. Pero en el Dzogchen decimos que la esencia de nosotros, del yo, es la So if vacuidad. you look into yourself, into your mind, the one who is experiencing all this, you don't find anything. Entonces, si tú buscas dentro de tu yo, de quién está experimentando todo esto, no encuentras nada. And yet there is all this experience occurring. Y sin embargo, está toda esta experiencia que sucede. The knower, I, me, myself, on one level, cannot be known. El conocedor, yo, yo mismo, en un nivel, pues no puede ser conocido. If I know that I have a lot of work to do, Si yo sé que tengo un montón de trabajo que hacer, I know something about me, yo sé algo sobre mí, but the work is not who I really am, truly pero am. el trabajo no es quien yo soy de verdad, quien yo soy When you en see realidad. what is the core essence of myself, we find nothing. Si nosotros buscamos la esencia vital, la esencia, el corazón de la esencia de lo que But this somos, no nothing encontramos is nada. inseparable from awareness, which illuminates all the possibilities of our life. Pero esa nada es inseparable de la presencia que ilumina todas las entidades que surgen en nuestra, todas las So experiencias que when surgen you en see nuestra that vida. yourself is already non-existent and in no way discoverable, there is nothing to sacrifice. Y entonces cuando tú te das cuenta de que no, de que eres no existente, de que entonces no hay nada que sacrificar. And when you experience how you manifest in different situations, these patterns are unpredictable. Y cuando tú te manifiestas en las diferentes situaciones, esos patrones son impredecibles. So as essence, you don't find anything. Entonces, como esencia, no encuentras nada. And as manifestation, you don't find anything knowable, predictable, definable. Y como presencia, no encuentras nada conocible, nada predecible. Because how I am depends on what happens around me. Porque como yo soy depende de mi entorno. So in that sense, my self is co-emergent with the environment. Y entonces en ese sentido mi yo es coemergente con el entorno. So the notion of a self-sacrifice depends on an individual isolated self which is to be maintained. Entonces la noción del autosacrificio pues descansa sobre la idea de un yo individual, separado, que hay que mantener. Then there's another subsection to that question. Is the fearlessness and equanimity from Chud an acceptance that lets evil win? Y hay una subsección de esa pregunta y es es la maldad o del Chud una muestra de que lo malo gana.
No he comprendido bien la pregunta, la verdad. Well, this implies that life is an endless struggle between good and bad. Pues esto implica que la vida es una lucha sin fin entre lo bueno y lo malo. This is the Manichaean influence on Christianity, Esta es la influencia maniquea en la cristiandad. in which these two basic principles of light and dark are endlessly engaged in a battle for supremacy. De manera que estos dos principios vitales, esenciales, de luz y oscuridad, pues están en una lucha sin fin por la supremacía. In Buddhism, there isn't the notion of evil in the sense of the devil. En el budismo no está la noción de malvado en el sentido There are del many demonio. disturbed energy formations like the local gods in Tibet. Y hay desde luego muchas formaciones energéticas perturbadas como los dioses locales en el And Tíbet. if you get involved with them, you get psychic turbulence. Y si tú te implicas con ellos, pues tú tienes turbulencia psicológica, vamos, psíquica. But from the Buddhist point of view, the root of suffering is unawareness and attachment, Pero craving. desde el punto de vista budista, el sufrimiento viene de la falta de presencia y del apego, del anhelo. And unawareness is not a separate domain. Y la falta de presencia no es un dominio separado. It's not that we are living in one really shitty world and we have to get to a better place. No es que estemos viviendo en un mundo asqueroso y horrible y tengamos que irnos a un But lugar our mejor, own materializing projections create a density to our experience which is problematic for us. sino que nuestras propias proyecciones hacen que nuestra experiencia sea muy densa y eso crea problemas para nosotros. If you don't see the open ground of how you are arising moment by moment, Si tú, then of course you find yourself thinking, I'm real and everything around me is real and I want the good things and I don't want the bad things. si tú no ves la base abierta sobre la base abierta de ti mismo, pues entonces tú piensas yo soy real y las cosas alrededor de mí son reales y por supuesto yo quiero las buenas y quiero evitar las malas. So equanimity from the Buddhist point of view is not chasing the happy times and not being frightened of the bad times, but just being open to seeing them as the empty appearances and experiences that they are. Y entonces la ecuanimidad lo que quiere decir es no estar persiguiendo las experiencias buenas y no estar evitando las experiencias malas, sino estar presente con la experiencia tal como es. Okay, so then the next question. Some writers stress the need for advanced meditative accomplishment before entering Dzogchen. You Algo, do not. Why? la siguiente pregunta es que algunos escritores aconsejan algunas prácticas avanzadas de meditación antes de empezar en el Dzogchen y usted no lo hace. ¿Por qué? Now, in the Buddhist tradition, we talk of paths, stages, vehicles. En la tradición budista hablamos de caminos, etapas, vehículos. Therefore, it's concerned with progress. Entonces, ahí lo que nos ocupa es el progreso. So, how will I know if I am making progress? Y entonces llega lo de ¿cómo sabré si estoy progresando? I need to see if I have certain qualities. Yo necesito ver si tengo determinadas cualidades. If you read the hagiographies of the great yogis and saints of the past,
they didn't all have the same qualities. Pues si tú lees las biografías de todos los santos y los grandes yogis del pasado, no tenían las mismas cualidades. Some wanted a lot of sex, some ate a lot, some drank a lot, some slept a lot. Algunos querían mucho sexo, otros comían mucho, otros bebían mucho, otros dormían mucho. Oh, trying to work out who other people are is always a big problem. Y entonces intentar averiguar cómo son los demás es siempre un gran problema. When will I be ready to study Dzogchen? ¿Cuándo voy a estar preparado para estudiar Dzogchen? Who should decide? ¿Quién debe decidir? Papa, Mama. ¿Papá? ¿Mamá? If you are relying on Mama and Papa, then you are not adult. Pues si tú confías en papá y mamá, pues And entonces no eres probably un you have to adulto. be adult to practice Dzogchen. Y probablemente pues debes ser adulto para practicar Dzogchen. But how can I trust my own mind? I already made so many mistakes. Pero ¿cómo puedo confiar en mi propia mente si yo cometo muchos errores? Well, do you think if you were able to get closer to your mind and see how your mind is actually functioning, you would make fewer mistakes? Bueno, pues tú, desde luego, si te acercas a cómo funciona tu mente y a cómo opera, pues vas a hacer If menos you think the answer errores. to that is yes, then you perhaps need some support for getting close to your mind and seeing how it functions. Y si tú que piensas que para eso, que eso es así, que eso es verdad, pues entonces tú necesitas quizá algo de ayuda para acercarte a ver cómo funciona tu mente. And that is what we call Dzogchen. Y eso es lo que llamamos Dzogchen. So starting with Dzogchen is not a bad idea. Entonces, empezar con el Dzogchen no es una mala idea. Oh, but you won't be able to understand it. Pero no vas a ser capaz de entenderlo. Who knows? ¿Quién Who knows? sabe? ¿Quién sabe? The mind is very, very strange. La mente es muy, muy extraña. In Tibet, there were many stories of people who had sudden fear or difficult situations, and it brought a moment of enlightenment to them. En el Tíbet había muchas historias de personas que tenían situaciones, que tenían miedo, situaciones muy difíciles que le produjeron un momento de iluminación. In East Tibet, near where Sialama's monastery was, there was a cowherd who had taken his cattle out on the hill. En el Tíbet oriental, donde Serre Lama tenía su monasterio, había un pastor de vacas que había llevado su And in the rebaño al afternoon, when the campo, sun was hot, he had a sleep. y por la tarde, cuando hacía mucho calor, pues se echó a dormir, And one of the cows walking by kicked him in the head with its hoof. y una de las vacas, pasando a su lado, pues le golpeó con la pata, He went unconscious for a bit. y él se puso inconsciente durante un tiempo. And when he woke up, he had a very sore head, Y cuando se despertó, él tenía un dolor en la cabeza, but he picked up some little stones and he started drawing on a rock. pero él cogió unas piedrecitas y empezó a dibujar en una roca. Then when he went home, when he took the cows home at the end of the day, he took some of the hair from the cow and dipped it in ink and started drawing. Y cuando llegó a casa, cuando luego terminó el día, llevó a las vacas de vuelta, llegó a casa, cogió un poco de pelo de las vacas y con un poco de tinta empezó a dibujar. And Sialama said that he developed by himself, without any teaching, into this amazing Tanka painter who could paint so many tiny little people standing around Padmasambhava in Sangdapauli.
Y C.R. Lama decía que sin ningún tipo de enseñanza se convirtió en un magnífico pintor de tankas que podía representar a Padmasambhava con un montón de gente pequeñita alrededor. If a cow can give that kind of blessing, who knows what blessings you have already received in your life? Entonces, si una vaca puede dar ese tipo de bendición, ¿quién sabe qué tipo de bendiciones has recibido tú en tu vida? We should always seek to go deep if possible. Deberíamos intentar, o sea, buscar ir Death is coming. profundo, si es posible, ir a lo profundo si es posible, porque la muerte And if you viene. at least have some sense of your mind as emptiness, that will Y, be very, very helpful. y si tú al menos tienes una sensación de tu mente como vacía, a la vacuidad de tu mente, eso va a ser muy útil. The danger with Dzogchen is that you can learn many, many words and a lot of almost like theory, and that becomes a kind of inoculation against awakening. Pero el problema con el Dzogchen es que puede que aprendas muchas palabras y una especie de teoría, y eso se convierte en una especie de inoculación que impide que tú despiertes. So our task is to stay fresh and to be curious and really observe and not assume. Y entonces nuestra tarea es permanecer frescos y ser curiosos y no suponer. So then how to deal with people and situations which awaken karmic patterns in us of great intensity. Y la siguiente, ¿cómo lidiar con situaciones difíciles, con personas difíciles que despiertan en nosotros reacciones intensas o huellas kármicas? The first thing is, as much as possible, not to enter into judgment. Lo primero es, tanto como sea posible, no emitas juicios. So if you feel, just stop it, you're annoying me. Así que si tú sientes algo como, para, me estás molestando, You might then become grateful if you do practice. puede que te sientas entonces agradecido por hacer práctica. You have annoyed me. Puesto que I am not an autonomous self. me has enfadado, me has molestado, yo no I soy am un yo impacted autónomo. by things which happen. Decir, a mí me impactan las cosas que pasan. I am participating in interaction. Yo estoy participando en interacción. Your annoying comment and my annoyed feeling are co-emergent. Tu comentario molesto y que molesta, molestoso, y mi reacción molestada son coemergentes. This is beautiful. Esto es hermoso. Yeah. If you see what is happening, it's always beautiful. Si tú ves lo que está sucediendo, siempre es hermoso. You make me sad. Tú me pones triste. How lovely. It means I don't have to make myself sad. You also can help. Es que qué bonito. Significa que no, yo no necesito, o sea, que yo solo no But I me don't want to pongo be sad. triste. Que tú también me puedes poner triste, pero es que Come no quiero on, estar eat your triste. vegetables. You have to have some sadness every day. Venga, hombre, cómete tus verduras. Tienes que tener algo de tristeza cada día. It's like that. Subject and world are moving together all the time. Y es así, el sujeto y el mundo se mueven juntos todo el tiempo. Don't solidify it, don't reify it, but keep it in the dynamic flow of arising and passing. No solidifiques, no cosifiques, sino para mantenerlo en el flujo dinámico de llegar y pasar. So the first thing is to accept sometimes I'm sad, sometimes I'm angry, maybe murderously angry. Entonces lo primero es aceptar, pues a veces estoy triste, a veces estoy enfadado, a veces asesinamente enfadado, con If ganas de you asesinar. observe
what happens in that moment, suddenly you are filled with this intense emotion. Y si tú observas lo que está pasando en ese momento, que tú te llenas de esta emoción, In fact, you are this emotion. en realidad tú eres esa emoción. If you really observe that, if you're present with that, then you see directly, I am not a thing. Si tú verdaderamente ves eso, tú te das cuenta de que tú no eres una cosa. I don't have a substantial existence. No tengo una existencia sustancial. I am a site of coemergent display. Soy el lugar de un despliegue coemergente. Oh, if you can do that, then it's very helpful. Si tú puedes hacer eso, entonces eso es muy útil. And you can practice just by watching different films on the television. Y tú puedes practicar simplemente viendo películas distintas en la televisión. Look at a comedy, see what it's like to laugh and be filled, ho, ho, ho. Mira una comedia y cómo es lo de reír y partirte de risa. Then you look at a film where there is some emotional cruelty. Y luego mira otra película en la que hay crueldad emocional. You see, oh, something is changing in me. Y tú te das cuenta, ves, algo está cambiando en It's mí. not that I am a cup that is filled with tea and then it's filled with coffee and then it's filled with juice. Y no es que tú seas una taza que se llena de té y luego se llena de café y luego se llena de zumo. That's an interpretation based on saying, I feel sad, I feel happy. Esa es una interpretación basada en yo me siento triste, yo me siento feliz. But if you really look, there is jealousy, there is pride, there is happiness. Pero si tú miras de verdad y ves, ahí hay orgullo, ahí hay celos, ahí hay felicidad. Then we see this aspect of our energy, which is called dang in Tibetan. Entonces vemos este aspecto de la energía que se llama dang en tibetano. With this familiar example that if you put a crystal ball on a red cloth, it will look a little red. If you put it on a blue cloth, it looks a bit blue. El ejemplo tradicional es una bola de cristal que si lo colocas sobre una tela roja va a parecer cristal rojo y si la colocas sobre una tela azul pues va a parecer azul. The crystal itself is neither red nor blue. El cristal en sí no es ni rojo ni azul. So in watching different kinds of movies, one moment you feel fear, then you feel desire, then you feel sadness. It is like your mind is this available space like the crystal ball, suddenly filled with different colors. Entonces, al ver diferentes películas, tú de repente sientes miedo o sientes felicidad o sientes tristeza, te llenas y es exactamente igual que la bola de cristal que parece roja o que parece azul, que se llena de rojo y se llena de azul. So that's very, very helpful for practice. Y eso es muy, muy útil para la práctica. The self is not something apart from the other. This is when we have that, we have duality. El yo no es algo que esté separado del otro. Si cuando tenemos eso, vivimos en la dualidad. In fact, self and other are born together. En realidad, el yo y el otro nacen juntos. And they are ceaselessly mutually influencing. Y están incesantemente y mutuamente influyendo. So by staying present in interaction, the emptiness or the non-existence of a separate self is revealed directly. Y entonces, el estar presente en la interacción, la vacuidad o la no existencia de ese yo separado se revela. So this is next is a similar question: how to be in the world with others
maintaining the structure of my life without organizing events around my egoic intentions. Y la siguiente pregunta es muy similar. ¿Cómo estar en el mundo con los demás sin organizar que las cosas sucedan de acuerdo con mis intenciones, sin buscar estructuras que se formen de acuerdo con mis intenciones? Oh, this takes us right back to Buddha Shakyamuni when he was explaining the middle way. Esto nos devuelve al Buda Shakyamuni cuando nos explicaba el camino medio. That when you are tuning a stringed instrument, you don't want it too tight and you don't want the string to be too loose. Que cuando tú estás afinando un instrumento de cuerda, tú quieres que la cuerda no esté ni demasiado tirante ni demasiado suelta. So musicians often have to retune their instrument when they're going to play a different kind of music. Entonces, los músicos a menudo tienen que reafinar sus instrumentos cuando van a tocar un tipo de música diferente. So if you're going into a situation where you will be in contact with people you find provocative, Entonces, si tú vas a entrar en una situación en la que va a haber gente que tú encuentras provocadora, then probably you should loosen the strings a bit. entonces tú deberías aflojar las cuerdas quizá un poco. Because if they're very tight, you'll be vibrating too much. Porque si están muy tirantes, tú vas a vibrar mucho. And if you're in a situation where everything is kind of chaotic and all over the place, you might need to sharpen up. Y si tú estás en una situación en la que hay un poco de caos y todo desarreglado, pues igual necesitas ajustarte. It's not that you're tightening and loosening yourself. No es que tú estés apretándote o soltándote, aflojándote a ti mismo, You're tightening and loosening the membrane of receptivity, like taking a drum and warming it before you start beating it. es como si tú estuvieses ajustando o soltando la conectividad con la situación, exactamente igual que que la piel de un tambor, que tú la calientas antes de golpearla, para que suene. The key point is don't take up a fixed position. Don't be always yourself. La cuestión clave aquí es no tomes una posición fija, no seas siempre tú mismo. If you try to hold yourself in place, Si tú intentas mantenerte en tu lugar siempre, then how will you experience coemergence? entonces ¿cómo vas a experimentar coemergencia? We're not the master, but we don't have to be the slave. No somos el amo, pero tampoco necesitamos But we're ser el esclavo flexibly working with circumstances. de la situación, sino que flexiblemente estamos trabajando con las circunstancias. So that requires us to open up our potential, to bring forward the possibility of having different ways of engaging with the world. Porque eso abre el potencial de diferentes maneras de involucrarse con el mundo. So the first thing is you have to start with yourself. Entonces, lo primero es que tú tienes que empezar contigo mismo. If you're the sort of person who's always joking and laughing, Si tú eres el tipo de persona que siempre está haciendo chistes y riéndote, then probably you need to encourage yourself to be a bit more serious because you're going to die. pues igual tienes que animarte a ser un poco más serio porque vas a morir. And if you're the person who takes everything very seriously and is prone to anxiety and worry, Y si tú eres el tipo de persona que se lo toma todo muy en serio y eres proclive a la preocupación, a la ansiedad, then you have to remember that everything is illusion and laugh at yourself a bit more. entonces tienes que recordar que todo es ilusión y reírte un poco más de ti mismo.
You can't do these things out of a rule book. Y no puedes hacer todo esto, estas cosas a partir de un reglamento. You have to observe your body, the muscular tension, the shifts in breathing, and so on, and allow yourself to move forward into the areas that maybe scare you a little bit. Sino que tienes que observarte a partir de la tensión de tus músculos, de tu respiración, de cómo tú te presentas y permitirte entrar a veces en situaciones que sean quizá un poco, que te den un poco de temor para ti. Somebody has said that they came across a piece of writing that said that Zangdapalri, the place where Padmasambhava is now, is also inhabited by Rakshasas, who only see Guru Rinpoche as a harsh Rakshasa king. Alguien dice que se ha encontrado con una escritura que dice Sangre-Palri, donde el lugar donde está Padmasambhava ahora mismo está habitado por Rakshasas que solo ven que ven a Padmasambhava como un rey Rakshasa áspero. A Rakshasa indicates a merciless cannibal. Rakshasa indica un caníbal sin piedad. And that ordinary people who aspire to be born there risk fulfilling their aspiration, but being born as a Rakshasa who doesn't recognize Padmasambhava as a guru and doesn't experience the realm as pure. No he cogido todo lo que ha dicho, pero que la gente inspirada en renacer como Rakshasa, pues va a renacer en esa tierra pura y no va a ver entonces a Padmasambhava vamos, en esa tierra, y no va a ver a Padmasambhava como Padmasambhava, sino como un Rakshasa. Padmasambhava went to Zangdapari a long time ago. Pues Padmasambhava fue a Palri hace mucho tiempo. 1200 years ago, at least. Al menos hace 1200 años. He's had plenty of time to soften the hearts of the people who live there. Ha tenido tiempo suficiente para suavizar los corazones de la gente que vive allí. When we pray to be born in Zangdapal, we see it as a pure land which is not different from Amitabha's Dewachen. Cuando nosotros oramos para renacer ahí, pues no lo vemos diferente de por ejemplo, de Dewachen. Sometimes small children get frightened by things that they see. Y a veces hay los niños pequeños se asustan con cosas to help them calm down so that as their fear goes down, they can see more clearly that there's no real danger. Se asustan con cosas que ven, y es la tarea de los padres el ayudar a calmarles para que vean claramente que aquello que están viendo pues no hay peligro. For example, in the summertime, if you go to the sea, you see some little children running into the sea, laughing and joking, and others they get their feet wet and they go back very quickly. Por ejemplo, en verano, cuando en el mar, pues ves algunos niños que van corriendo y riendo y jugando en el agua, y otros niños que se acercan al agua y en cuanto se mojan un poquito el pie, pues sienten miedo. So some children need more reassurance to reduce their anxiety and start to be able to make friends with the sea. Y algunos niños necesitan más apoyo y ser más ayudados para poder entrar en el mar. And this is the function of Padmasambhava. Y esa es la función de Padmasambhava. That he comes into the world in order to reduce anxiety. Que él vino en el mundo para reducir la ansiedad. So we have to have faith that if we are close to Padmasambhava, we don't feel so much anxiety. Y entonces tenemos que tener fe en Padmasambhava para no sentir tanta ansiedad.
Anxiety arises from misperception. La ansiedad surge de una percepción errónea. In the whole basis of the Buddha lands or the Pure Lands is that when you are born there, the power of the environment is such that whatever your own neurotic tendencies are, they will not be able to pull the environment into their own distorted vision. Y toda la cuestión de las tierras puras es que cuando tú renaces allí, a pesar de todas tus tendencias neuróticas de ansiedad, pues el entorno, el ambiente va a facilitar que no desarrolle esas tendencias neuróticas de ansiedad. But rather, on the contrary, the power of the environment will be able to take people's attention out through their senses to the beauty, to the sounds of Dharma being sung by the birds, the beauty of the flowers, the shining presence of the great masters who are there. And that will allow one to settle into one's own true condition. Y sino que más bien el poder del entorno va a permitir soltar, va a permitir que se preste atención a la belleza de los pájaros cantando el Dharma, de las bendiciones de los maestros que habitan allí y de todas las fuerzas que están presentes que van a permitir que tú despiertes a tu realidad intrínseca. Of course, if you have no faith or devotion, then it's very difficult to experience that transformation. Por supuesto, si no tienes fe o devoción, va a ser muy difícil que experimentes esa transformación. But if you don't have that devotion, you're unlikely to be born there. You would just be born in the 6 realms of samsara. Así que si no tienes esa devoción, pues es muy poco probable que renazcas allí, vas a renacer en los 6 reinos del samsara. So another question. For quite some time, I experienced a tilt to the nihilistic pole. As a result, I experienced a general lack of motivation in my life. La siguiente pregunta, durante un tiempo yo he experimentado la inclinación hacia el polo nihilista y eso ha producido que tenga una falta de motivación en mi vida. If everything is impermanent and empty, like the breath of wind, why should I put effort into something? Si todo es transitorio, impermanente, como el aliento del viento, entonces ¿por qué voy a poner ningún esfuerzo en nada? In a sense, this is the problem of intoxication with ideas. De algún modo, este es el problema con la intoxicación con las ideas. If everything is impermanent. Si todo es transitorio. No, everything is impermanent. No, todo es transitorio. If you are present in your life, you will see moment by moment everything is changing. Si tú estás presente en tu vida, tú vas a ver, todo está cambiando momento a momento. There's nothing to grasp. No hay nada que atrapar. So why should I put energy into anything? Entonces, ¿por qué voy a poner energía en nada? Maybe you don't have to. Pues quizá no debas. No You tienes have por to qué. do some things, you know, you have to wipe your bum after you have a shit. Tú tienes que hacer algunas cosas, por ejemplo, tienes que limpiarte el culo después de But cagar, maybe not much more than that. pero quizá no mucho más que eso. It depends how you want to live. Depende de cómo quieras vivir. What's the point? ¿Y para qué? The point of everything in samsara is that the point is generated out of concepts. La cuestión, el para qué de todo en el samsara es que está generado The a partir de point of conceptos. liberation is that it's not resting on concepts. El objetivo o la cuestión de la liberación es que no descansa en So conceptos. if you think
about Dharma too much, Entonces, si tú piensas sobre el Dharma demasiado, your intelligence can go into the Dharma and turn the elixir or the amrita of liberation into poison. así que si tú piensas demasiado en el Dharma, todo ese exceso de pensamiento va a convertir el elixir del Dharma en veneno. Well, there's another question here from the same person. Why strive for virtue? Y hay otra pregunta de la misma persona y es ¿por qué luchar para la virtud? So basically, why is helping better than harming? Básicamente es porque te ayuda más que te daña. Then you have to look at yourself and think, do I prefer to be healthy and happy or sick and unhappy? Y tú tienes que mirarte a ti mismo. Yo prefiero estar sano y feliz o enfermo e infeliz. If this is too abstract for you, if you have a friend, ask them to slap you 3 times on the face very hard. Si esto es muy abstracto para ti, pues si tú tienes un amigo, pídele que te dé 3 bofetadas en la cara bien fuerte. Then when the skin is stinging, then you can think, oh, pleasure or not? Y entonces cuando la piel te pique, tú piensas, ¿placer o no? Would you like it to happen again? Maybe not. ¿Te gustaría que pasara So esto otra vez? if you want Quizá no. happiness and you imagine other people want happiness, well, virtue is the method for generating the conditions for happiness. Pues si te gusta la felicidad y quieres la felicidad para los demás, pues la virtud es la manera de conseguir la felicidad. Es el método para conseguir la felicidad. Apart from all the teachings on karma, and the Buddhist view of the world is very different from the Western view. Karma Aparte, means the world is generated out of mental interpretation and the emotional concomitants. aparte de todas las enseñanzas del karma, el entendimiento budista es muy diferente del entendimiento occidental del mundo. El entendimiento budista lo que viene a decir es que todo viene de cómo, de tu interpretación mental de todas las situaciones y de tu concomitancia con esas situaciones. So the fuel which generates the formations of our world is not some materialistic shift of dead patterns, but is actually the lively, energetic engagement of the mind with what arises in the mind. Y entonces el combustible que alimenta la iluminación o que alimenta perdón, la felicidad, pues no es el cambio en patrones muertos, sino el involucrarte en una actividad And we energética y know that viva. when we feel happy, everything around us seems a little bit light, a little bit more transparent. Sabemos que cuando estamos felices, todo alrededor de nosotros parece más ligero, más lleno de luz, más transparente. And when we feel sad or unloved, then the world becomes more thick and heavy. Y cuando nos sentimos tristes o no amados, pues el mundo se vuelve más espeso, más infeliz. So Amitabha is this Buddha of limitless light. Amitabha es este Buda de luz sin Light, límite. illumination, transparency, freedom of movement. These are things which appeal to us a lot. Luz, iluminación, transparencia, libertad de movimiento, todo esto son cosas que nos sugieren mucho. Now we have many refugees wanting to come to Europe. Ahora tenemos muchos refugiados que quieren venir a Europa. That's because they're often coming from
countries which have dictatorships. Eso es a menudo porque vienen de países en los que hay dictaduras. So it could be that this nihilistic turn is a kind of petty bourgeois malady. Entonces parece que este giro nihilista es una enfermedad, una pequeña enfermedad burguesa. Maybe what you need is to sleep out in the rain and the cold for a couple of nights and then think, oh, warm house is good. Quizá lo que debas hacer es dormir fuera en el frío y en la lluvia un par de noches y entonces darte cuenta, vaya, una casa caliente es algo bueno. On a relative truth level, there is a big difference between pleasure and pain. En un nivel relativo general hay una gran diferencia entre el placer y el dolor. So the reason we do formal practice is to develop one-pointed focused attention. Entonces, por lo que la razón por la que nosotros hacemos la práctica es para desarrollar atención unidireccional, So that we're not distracted. de manera que no nos distraigamos. On the basis of this, we are able to look and see the actual qualities of what is occurring. Y sobre esa base somos capaces de ver la realidad de lo que sucede. This is vipassana. Y eso es vipassana. Then we see, oh, there is a difference between grasping at things and trying to hang on to them, and being open to whatever is happening. Y entonces hay una diferencia entre aferrarte a las cosas y entre estar abierto a las cosas que suceden. So the point here is, don't stay in theory, in thinking big Dharma ideas and imagining this or that, or it's all emptiness. Y la cuestión aquí clave es no te quedes en la teoría, en las palabras grandes de imaginar esto o aquello, de lo que significa la vacuidad y todo aquello. But if you look directly yourself, you will see that as long as you're in duality, virtue is better than harm. Pero si tú ves por ti mismo, mientras vivas en la dualidad, pues verás que la virtud es mejor que el daño. Then another question. The more I practice or listen to the teachings and reflect about them, it seems to me that the struggle and the power of the ego is strengthening. Do I do something wrong? Otra pregunta, me parece que cuanto más hago la práctica y más escucho las enseñanzas, la lucha del ego es cada vez más fuerte. ¿Estoy haciendo algo mal? I would imagine that it's not that the ego is getting stronger, but that you're more able to see how the ego functions. Yo me imagino que en realidad no es que el ego te esté volviendo más fuerte, sino que te estás dando más cuenta de cómo el ego funciona. When you just emerge in the thoughts and feelings which arise and you're blown this way and that, because you're moving with these arising experiences, you don't quite feel the impact of them. Cuando tú estás inserto en todos los vaivenes de lo que surge de los movimientos de la vida, pues impactan tanto que tú no te das cuenta de lo que produce ese impacto. Tú no realmente no lo ves bien. What? The more the mind is a little bit spacious and therefore receptive, and the less distracted you are, so the more clarity you have. Entonces, cuanto más la mente esté espaciosa, receptiva y entonces, por tanto, tengas más claridad y más foco y te des más cuenta, Then you become aware that you are not one person. entonces tú te das cuenta de que no eres una persona. From the general Buddhist teachings, we have the idea that we are the 5 heaps or skandhas, these different
components of ourselves. Desde el entendimiento general budista se tiene la idea de que nosotros somos estos 5 montones, estos 5 skandhas, 5 constituyentes de un Sorry, ser. and we're aware of the 5 poisons operating. Y también somos conscientes de los 5 venenos que In the funcionan 5 elements moving. y de los 5 elementos que se mueven. These force fields are often disharmonious. Estos campos de fuerza a menudo les falta armonía, están en desarmonía. We could have a double perception of a situation. Podríamos tener, por ejemplo, una percepción doble de una situación. So when I go up my local high street, I see beggars sitting in the road. Por ejemplo, cuando yo voy por la calle principal, cerca de mi casa, yo veo a mendigos I que see that piden they're cold. y yo veo que tienen frío, I give them some money. les doy algo de dinero, I wish them well. tengo buenos deseos hacia But I ellos, also think, for fuck's sake, what are you doing? pero también pienso, pero ¿qué coño estás haciendo? There's a kind of irritation. This is, what way to live is this? You don't have to be sitting in the road. Y ahí hay una especie de irritación, de decir, pero ¿qué estás haciendo? Que no necesitas vivir así, So no tienes por there qué is estar a sentado ahí en la warmth and calle. compassion towards them, but also an irritation. Both arise. And these divided, complex feelings are often moving around. Entonces hay calidez y hay compasión, pero también hay irritación y estas dos emociones surgen a la vez. So I think then what we need to do is to relax more and to open our compositional tendency, our judging, shaping tendency. Entonces lo que nosotros yo creo que tenemos es que relajarnos más y relajar a nuestra tendencia a juzgar, a nuestra And tendencia then a concretar allow the complexity of existence to move. y permitir que la complejidad de la existencia se mueva. And allow these flavors of friendliness and irritation and anger and so on just to arise and pass through. Y permitir que todos estos sabores de irritación, de calidez, de enfado, pues surjan y pasen. One of the first things that Siya Lama said to me was, the Buddha is not a nice man. Una de las primeras cosas que me dijo C.R. Lama es, el Buda no es una persona agradable, no es un It's hombre not about agradable. being nice and polite all the time and behaving in a way that everyone likes. No tiene que We're ver trying to con... become more aware of how not to be at the mercy of habitual tendencies. No tiene que ver con ser agradable, con ser bueno, con convertirte en una persona que le cae bien a todo el mundo, sino con despertar a todas tus tendencias y despertar a esa presencia. Okay, and then we have the last question for today. Could you explain again the 5 questions regarding the mind? Y ahora tenemos la última pregunta del día y es, ¿podrías explicar de nuevo las 5 preguntas sobre la mente? Oh, here either you begin with the Guru Yoga of the 3R, or just by sitting and relaxing and being open. Bueno, pues aquí se empieza con el Guru Yoga de la blanca o simplemente sentándote y relajándote. So now we're turning our attention from what arises in the mind, the thoughts, feelings, and so on. Entonces ahora giramos nuestra atención desde lo que surge en la mente, nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones. And we're attending to who is the one who is aware of the thoughts and feelings and emotions and so on. Y la giramos a quién es quien se da cuenta de los pensamientos, Does de los it sentimientos, de las resemble sensaciones. the phenomena of the world? ¿Se parece a los fenómenos del mundo?
So when we look around the world, we see things which have a shape Cuando, and a color. cuando nosotros miramos alrededor y vemos el mundo, vemos cosas que tienen una forma y un color. Does my mind have a shape and a color? ¿Tiene mi mente una forma, un color? We look around and we see phenomena. We see tables, chairs, shoes, and so on. Some are big, some are small. Miramos alrededor y vemos fenómenos, vemos mesas, zapatos, sillas, etcétera. Algunos son grandes, otros son pequeños. Is my mind big? Is it small? ¿Es mi mente grande? ¿Es mi mente pequeña? When we look in the furniture and so on in our flat or house, we see, oh, this came from my grandmother, this came from IKEA or whatever. Cuando vemos en nuestra casa los muebles y las cosas que tenemos, pues nos damos cuenta, pues esto vino de mi madre, esto lo compré en IKEA o donde The sea. possessions have come from somewhere. Entonces, las posesiones han venido de algún lugar. Does my mind come from somewhere? What is the source of my mind? Pues viene mi madre de algún, perdón, mi mente de algún lugar. Es decir, ¿tiene mi mente una fuente? And now everything is there in your flat, so it's here. Ahora todo está aquí en tu piso, todo está aquí. The kitchen things are in the kitchen, the bathroom things are in the bathroom. Las cosas de la cocina están en la cocina, las cosas del cuarto de baño están en el cuarto de baño. So, is my mind here? I seem to have a mind. Mind is operating, but where is it? Where is it when it's here? Entonces está mi mente aquí, mi mente está funcionando, yo veo que funciona, pues está aquí, está mi mente aquí. And then we have a trash can, a dustbin for putting out things which we don't want, and they're taken away by the dustman. In the same way, when the thoughts and emotions leave us, do they go somewhere else? Do they go off to be recycled? Y del mismo modo, en la casa tenemos una papelera, tenemos un cubo de basura y ahí pues, las cosas que no necesitamos, que no queremos, las tiramos y luego se tiran a la basura y se las llevan. Pues del mismo modo, en nuestra mente, nuestros pensamientos van a algún lugar, se llevan a algún lugar a reciclar. So the function of looking in this way is to see, is my mind a thing that belongs in the family of things? La razón por la que mirar de esta manera es darse cuenta de, ¿es mi mente una cosa que pertenece o que es como todas las cosas que hay en el mundo? Radically different? ¿O es algo radicalmente diferente? So that's the central point that we want to see. It is my mind. Why is it I don't see my mind? Why is it my attention is always on the thoughts and feelings and so on? Y esa es la cuestión central que queremos ver, es mi mente. ¿Por qué mi mente, por qué mi atención siempre está en las cosas, en los pensamientos, en las cosas que hay en mi mente? So this investigation will pay you great dividends. Pues esta investigación te va a dar grandes dividendos. It's the basis for freeing your mind from the false belief that you are a thing. Va a liberar tu mente de la creencia falsa de que eres una cosa. Okay, so that is our time for this evening. And we have some other Zoom weekend teachings coming and also some other question and answers and book launches. They're all described on the website. Vale, pues hasta aquí nuestro tiempo de esta noche. Tendremos más enseñanzas de Zoom de fin de semana y también de preguntas y respuestas y también de presentación de libros que están todos puestos en la página web. Okay, so bye for now. Así que muy bien. Bye. Adiós a todos por ahora. Bye. Adiós. Bye. Bye, Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Hasta luego. Bye bye, James. Bye everyone. Bye, James. Bye. Ciao. Bye. Bye. See you soon, Adiós. James.